Bueno, esta clase veremos cómo realizar algunas verificaciones en elementos restantes. Recuerden que ayer revisamos la edición y comprobación de resultados en columnas y en vigas. En esta clase nos abocaremos a revisar resultados en muros, en losas y también en fundación. Nos dirigimos a la pestaña resultados y si queremos, una vez que tenemos la obra calculada, podemos desactivar la visibilidad de las cargas. De forma automática, el programa muestra el refuerzo en la losa. Estas líneas de color azul en este momento me indican que estoy revisando que en esta losa tengo un refuerzo de diámetro 3/8 dispuesto cada 15 centímetros con una longitud de 6. Si yo quiero saber qué tipo de refuerzo estoy visualizando, entonces me debo dirigir a la parte superior. Tengo unos iconos. El primer icono me servirá para visualizar las armaduras de refuerzo en losas. Presiono vista y en este momento salida en pantalla. Estoy visualizando la armadura de refuerzo longitudinal inferior. El programa denomina la armadura longitudinal a la armadura en dirección X y transversal a la armadura en dirección Y. O refuerzo o armadura en dirección Y. Entonces, si visualizamos en nuestra losa del grupo 2, piso 1, tenemos una losa maciza de 15 centímetros. Entonces, a través de un código de colores también nos presenta el programa los diferentes diámetros que estamos observando en pantalla. Si estoy visualizando en este momento barras de color azul, entonces serán barras de 3/8 o barras de 10 milímetros. Nosotros también se puede modificar y cambiar otro color. Digamos que sea verde, aceptar, y cambia la denominación nuevamente a armadura de refuerzo. En la ventana vistas de armaduras, armadura longitudinal inferior. Cuando tenemos, en el caso de losas macizas, armadura longitudinal inferior, el programa esta armadura la dibuja continua, de extremo a extremo de la losa. Y los cortes el programa los realizará en las intersecciones con los elementos de apoyo, en este caso vigas o si tenemos muros. La terminología que utiliza el programa será Phi para indicarme diámetro de 3/8 de pulgada, aproximadamente 10 milímetros, colocados a 15 centímetros. Y la longitud de esta barra es 510 centímetros. También el programa me indica en extremo que tengo un gancho dispuesto a 90 grados que tiene una longitud de 15 centímetros. Entonces vamos revisando. Podemos ver que toda la losa el programa exige que debe colocarse un refuerzo inferior de diámetro 3/8 cada 15 centímetros. Tenemos algunas complicaciones acá, cada 12,5, cada 15, aquí cada 15. El programa solamente dibuja una barra indicándonos su referencia y acota con unas flechas segmentadas que esta armadura inferior debe disponerse en toda esta longitud, todo este tramo. Nuevamente a vistas de armadura y cambiamos ahora la vista de la armadura transversal, o sea en dirección Y, también inferior. Aceptar. Y en esta dirección también podemos visualizar la terminología similar a la anterior. Tenemos barras de 3/8 dispuestas cada 15 centímetros que abarcan toda esta longitud. Y podemos ver que casi este refuerzo el programa lo dispone de extremo a extremo. A excepción donde tenemos algunas zonas donde exige que deben concentrarse refuerzos con una menor separación, 10 centímetros o 12,5. Podemos cambiar, ahora revisar el armado longitudinal, pero superior. Para el armado superior, el programa no dispone un refuerzo continuo como para el armado inferior. Entonces, nos menciona que en este apoyo, el refuerzo negativo en losas usualmente es en la parte superior cercana a los apoyos. Aquí en la viga tenemos una barra de 3/8 cada 15 centímetros con una longitud total de barra de 2 metros. Y el programa nos muestra que este anclaje debe estar doblado 15 centímetros. En este apoyo también tenemos
3/8 cada 10 con una longitud de 430. O sea, toda esta barra tiene una longitud de 430 centímetros. Y debe disponerse en toda esta distancia, que el programa remarca también con la línea segmentada y las flechas indicándome la extensión que debe tener este refuerzo. También tenemos 3/8 cada 10 centímetros con una longitud de 440. 3/8 cada 15 con una longitud que varía entre 2 a 210. Entonces el refuerzo de las losas macizas superior no será corrido de extremo a extremo, sino que debemos realizar ciertos cortes en este volado. En la parte de la viga circular requerimos barras de media, veces cada 10, con una longitud que varía entre 520 a 840. La menor será 520 aquí en la parte superior y la mayor será 840 en la parte inferior. Vamos a revisar también el armado de refuerzo transversal y superior. En ciertas zonas donde este refuerzo superior se encuentra muy próximo al siguiente refuerzo superior del apoyo, entonces el programa decide unir en ese caso la barra y hacer solamente una barra, como en este pequeño tramo de losa. Acá también tenemos que el programa unió las barras, el negativo abarcará toda esta zona y tiene esta característica: 3/8 cada 12.5 con una longitud de 8 metros. Cuando ingresamos a la opción de vista de armadura, podemos indicar que el programa nos muestre como referencia la posición de la barra, la longitud, el diámetro, que el programa acote ganchos, también que muestra un detalle de doblado de barras, longitudes parciales de doblado, marca de punto de doblado, que nos muestre la línea de flexión, o sea, esta línea segmentada que nos muestra qué tramo abarca este refuerzo. En caso de losas macizas será ese caso cuando tengamos losas casetonadas o reticulares. El programa nos muestra el refuerzo tanto inferior como superior en cada nervio de la losa. El programa no distribuye un refuerzo que no se encuentre ubicado encima del nervio en caso de losas reticulares o losas unidireccionales. Entonces visualizamos vista de armaduras, el refuerzo longitudinal inferior. Podemos revisar acá que necesitamos una barra de 3/8, una barra de 3/8, en este tramo una de 3/8 también con esta longitud, acá una de media. Para el caso de losas unidireccionales o bidireccionales o nervadas en 2 direcciones, las normas sí nos permiten colocar solamente una barra como refuerzo positivo, aunque usualmente en la práctica, especialmente la norma española, recomienda que sean 2 barras. Entonces vamos revisando refuerzo inferior, nuevamente vistas de refuerzo en la dirección transversal, refuerzo inferior también en la losa reticular. Y tenemos casi en todos los tramos o nervios refuerzos que consisten en una barra de media o una barra de 3/8. Si cambiamos a la opción refuerzo longitudinal superior, tendremos que este refuerzo también se dispone encima del nervio. Algunos tenemos refuerzos solamente una barra de media, otros una barra de media más una de 3/8. Acá en este punto será una de 5/8 más una de media. Entonces este refuerzo negativo sobre nervio. Acá tenemos también uno de 5/8 más una de media más una de 3/8. Y en base a esto vamos distribuyendo el refuerzo sobre nuestros apoyos para cada nervio. El programa no dibuja ni calcula la armadura de retracción que debe disponerse en la carpeta de compresión. La losa reticular usualmente tiene las siguientes armaduras. Tiene el refuerzo inferior, que puede ser 1 o 2 barras.
tenemos refuerzo superior. El programa siempre dispone el refuerzo superior encima del nervio. Y en la carpeta de compresión se dispone una malla de refuerzo por retracción o temperatura. Esta malla está de moda bastante utilizar una malla extrasoldada que vienen mallas prefabricadas o soldadas en taller, o se puede disponer una malla que generalmente consiste en una barra de diámetro 1/4 o 6 milímetros cada 25 o 30 centímetros. También dependerá del cálculo y del espesor de la carpeta de compresión. Entonces el programa no nos ofrece el cálculo de esta malla, tampoco realiza el cómputo, el cálculo del acero de retracción a temperatura, solamente de los aceros de refuerzo inferior y refuerzo superior en la losa. Nuevamente cambiamos vistas de armadura. En la primera opción que el programa ofrece armado base se refiere a lo siguiente. Tanto en losas macizas como en losas nervadas en dos direcciones, el programa ofrece la opción de colocar un armado base. Si nos dirigimos a una losa maciza, puede ser este nivel. Como revisamos, el refuerzo inferior, tanto transversal como longitudinal, consistía en barras de 3/8 cada 15, que puedo suponer que es el armado mínimo requerido. El programa para calcular el armado mínimo en losas utiliza la siguiente fórmula, también propuesta en el código de la ACI o en la norma española o en CBH. Tenemos que el refuerzo mínimo en losa será el 0.0018 por 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre el FY. Esto por la base y por la altura de la losa, la altura total. Este parámetro FY debe tener unidades también en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, si calculamos esto, seguramente aproximadamente será la armadura mínima para una losa maciza de 15 centímetros de altura. Serán barras de 3/8 dispuestas cada 15 centímetros. Para facilitar la ejecución en obra entonces de este refuerzo, primero hablaremos del refuerzo inferior. El programa nos ofrece colocar un armado base. También disponer este armado base nos simplifica la ejecución en obra y también en la presentación de planos. Entonces, para disponer un armado base tengo aquí la opción asignar armadura base a una losa. Entonces, para esta losa maciza yo podré, en base al cálculo, disponer un armado base inferior consistente en barras de 3/8 cada 15 centímetros en ambas direcciones. Con ese refuerzo prácticamente puedo cubrir casi todos los requerimientos de acero en la losa, a excepción de algunos puntos, como en este apoyo. Tal vez aquí necesitaré una barra adicional. Creo que es el único punto donde tengo un requerimiento adicional. Puede ser acá otra barrita para absorber esos esfuerzos. Entonces, cuando disponemos el armado base, en mis planos, tengo un plano también más limpio, presentar este plano de la losa. No dibujaré todo el refuerzo como tengo dibujado en pantalla, sino lo que tendré es aquí una indicación que tengo un armado base inferior. Será una malla, o sea, refuerzo en ambas direcciones de diámetro 3/8 cada 15 centímetros. Entonces tendré un plano mucho más limpio y legible. Para el refuerzo superior, tal vez no sea tan conveniente en este caso de la losa maciza disponer un armado base superior.
Aunque si ustedes pueden adoptarlo también de acuerdo a su criterio. Porque tenemos, vean acá que la separación entre estas barras es mínima. Acá también la separación mínima, creo que no son ni 40 centímetros, 50. Entonces tal vez podríamos adoptar también un armado base superior. Disponer barras de 3/8 cada 15 centímetros sobre toda la losa. Y donde se requiere un refuerzo adicional, el programa nos indicará, aquí se requiere un refuerzo adicional, obviamente será menor que ese refuerzo que estamos viendo en este momento. Entonces mi sección de losa maciza de 15 centímetros de altura será de esta forma. Tendremos una malla superior, que son diámetro de 3/8 cada 15 centímetros. Y una malla inferior también, diámetro 3/8 cada 15 centímetros. Por defecto en losas macizas no tengo asignado ningún armado base, tampoco en losas reticulares. Entonces dependerá ya del criterio de cada uno asignar el refuerzo base. Es bastante útil utilizarlo para simplificar los planos. Si disponemos de armado base sobre esta losa, el programa así también calculará el cómputo, la cantidad de acero requerida para ese armado base. Para asignar armado base a una losa tenemos esta opción. Hacemos un clic, tenemos asignar armado base en dirección longitudinal y en dirección transversal para el acero superior o para el acero inferior. Digamos, seleccionamos de esta lista. Esta lista viene configurada de acuerdo a la tabla de armado para losas. Entonces tenemos un refuerzo mínimo de 3/8 cada 15. Entonces aquí hago un clic indicando que el refuerzo superior en dirección longitudinal será 3/8 cada 15, el refuerzo superior en dirección transversal 3/8 cada 15, el inferior en dirección longitudinal 3/8 cada 15 y el inferior en dirección transversal también 3/8 cada 15. Presionamos asignar y asignamos a las losas y nosotros queremos que tengan esa armadura base. Para aplicar este cambio es necesario correr nuevamente todo el programa. Una vez que lo hagamos correr nuevamente, veremos que tal vez en esta zona ya no se requiere ese refuerzo 3/8 cada 15, sino tal vez este puede disminuir, puede ser 3/8 cada 30, que tal vez puede ser de media también cada 30, etc. Entonces colocar un armado base simplificará la ejecución en obra y también la presentación de planos. Como tenemos un armado base para losas macizas, también podemos disponer un armado base para losas nervadas, ya sean unidireccionales o bidireccionales. Cuando tenemos en losas armado base para losas casetonadas, en ese caso el armado base se propone ubicado en el nervio de nuestra losa. Este armado base inferior puede ser una barra o 2 barras. Puede ser una barra, digamos, diámetro media, combinado con una barra diámetro de 3/8. Para losas podemos utilizar dos diámetros distintos, tanto para el refuerzo inferior como para el refuerzo superior. Entonces también colocaremos de esta tabla, que en este momento tenemos bastante limitada, pero nosotros la podemos modificar en el botón por posición y asignar el armado base superior e inferior para cada nervio. Lo que usualmente hago en losas reticulares es siempre dispongo armado base para refuerzo positivo esencialmente. Pueden ser barras de
Si tengo una losa de 25, calculamos el refuerzo mínimo para esta losa en nervios. Aproximadamente nos sale 2 barras de 3 octavos o 2 barras de 10. Entonces coloco un refuerzo por montaje, 2 barras de 10 en toda la losa. Y el programa me indica solamente aquí las zonas donde requiere un refuerzo adicional a este refuerzo inferior. Con 2 barras de 10 creo que cubrimos todos los esfuerzos que el programa requiere. Para el refuerzo superior, también algunos disponen un armado base de extremo a extremo. El programa no calcula un armado mínimo, superior ni inferior. Entonces se puede colocar 2 barras de refuerzo inferior. Colocamos un estribo de montaje. Este estribo mínimo son diámetros de 1/4 de 6 milímetros cada 30 centímetros. Este estribo solamente servirá para sujetar el refuerzo superior en la posición acá. También se puede disponer un refuerzo inferior, o perdón, superior, de extremo a extremo, mínimo, digamos que sean 2 barras de 10 también milímetros o 3 octavos, y donde requiero un adicional, el programa me indicó que acá sí requiere un adicional. Eso dependerá de la preferencia de cada uno y el criterio que tenga para este armado. Porque para sujetar el refuerzo superior necesito en obra, puedo tener un estribo, que es lo más recomendable, y con este estribo sujeto estas 2 barras de refuerzo superior. Nuevamente si regreso a la opción vistas de armaduras, si quiero revisar el refuerzo por cortante, entonces activo esta casilla que dice armadura por tensiones tangenciales y que el programa me muestre el diámetro. Si me acerco con el cursor veo que en este nervio requiero 5 barras de 6 milímetros. Acá tengo cerca el apoyo 5 barras de 8, 5 barras de 8. Entonces este refuerzo que el programa dispone en este nervio sería más o menos, si realizo una vista lateral del nervio, sería un refuerzo parecido a este. Constructivamente colocar este refuerzo complica un poco. Si leo un poco la memoria de cálculo del programa, la empresa también recomienda que si tenemos refuerzos por corte o por armadura tangencial con diámetros inferiores a 10 milímetros, entonces esos refuerzos podemos prescindirlos, podemos despreciarlos. Si tenemos aquí 6, se puede despreciar, diámetro 8 también, no es necesario entonces disponer refuerzo. Este refuerzo cercano a los apoyos, alguno puede pensar que es un refuerzo que el programa necesita o requiere en este nervio por cortante. Esto no es tan efectivo, no es un refuerzo a corte, sino que es un refuerzo a torsión en la losa. Existe un efecto cercano a los apoyos donde se producen tensiones tangenciales debido a la torsión en la losa, entonces por eso el programa dispone este refuerzo por cortante. Entonces si tiene un diámetro menor a 10 milímetros o 3 octavos se puede despreciar. Cuando tengamos ya, veamos que requiere acá barras de diámetro 12, 5 octavos, entonces habría que hacer una revisión más exhaustiva. En nuestra losa maciza también podemos revisar si es que requiere refuerzo por tangencial, que creo que se prescinde de este refuerzo. Pero en la losa reticular sí tenemos algunos puntos. Entonces, como nos sugiere, si son diámetros menores a 10, podemos ignorar estos refuerzos. Si nos dirigimos a una vista del grupo de la cubierta para visualizar los refuerzos en losas unidireccionales o nervadas en una dirección, aparecerá esta opción
pistas en losas de viguetas y queremos visualizar acá armadura de negativos. En el caso de losas viguetas pretensadas, solamente nos proporciona el programa la vista de los refuerzos negativos. Acá puede observarse que son dos barras de 3/8 con la longitud de 1/10. El programa no presentará para viguetas pretensadas refuerzo inferior, ya que se supone que el pretensado de la vigueta absorbe los esfuerzos o momentos positivos. Entonces también se puede visualizar los momentos de cálculo en esta vigueta. Aquí me indica que el momento de diseño para esta vigueta será 2391 kilogramos por metro sobre metro. Entonces, con este momento de diseño, tal vez puedo tomar el mayor. Tenemos un valor de 2392 kilogramos sobre metro. Yo recurro a las tablas del fabricante de vigueta. Es bastante común que ofrezca una tabla los fabricantes indicando los dos momentos que soporta cada vigueta. Entonces, en función al momento que soporta, yo puedo seleccionar la serie de la vigueta que debo utilizar. Si es una serie mayor, tal vez tendrá más alambre de pretensado en la parte inferior, la dimensión tal vez sea un poco mayor, etc. Esos momentos y estas cortantes me sirven para dimensionar la losa de viguetas pretensadas. Para editar las armaduras de refuerzo para cualquier tipo de losa, tanto para losas macizas o reticulares, tenemos este botón que dice modificar armaduras. Lamentablemente el curso no nos alcanza para ver toda esta opción, modificar armaduras, pero al igual que en las opciones para vigas o columnas, puede modificar el refuerzo que el programa propone para losas. Un poco más tedioso, pero se puede modificarlo. Eso de forma rápida fue como se visualizan los resultados de refuerzos en losas. Bueno, pasamos ahora a los muros para visualizar los resultados de esfuerzos en muros. Tenemos aquí un icono al lado de la opción de editar vigas. Tenemos la opción editar muro. Hacemos clic sobre la opción y seleccionamos un muro. Entonces, para este muro tenemos una vista en elevación del muro. Desde la fundación tenemos acá la losa del piso 1, el piso 2, piso 3, piso 4 y la losa de la terraza. Yo con el cursor puedo cambiar a cualquier nivel o por defecto tengo seleccionado el nivel en el cual me encuentro. En este caso piso 2 me mostrará los resultados en el piso 2. Puedo dirigirme al nivel de la base, donde al parecer tengo los esfuerzos más elevados. Entonces recuerdan que para el muro propuesto tenemos un muro con un espesor de 30 centímetros. Un espesor constante desde la fundación hasta la losa de la terraza. Entonces de este muro tenemos el eje de simetría del muro. Al lado izquierdo tenemos un espesor de 15 centímetros y al lado derecho también 15 centímetros. Entonces el programa me muestra un recuadro en el cual al lado izquierdo, que tengo un espesor 15 centímetros del eje de simetría del muro o del eje de introducción, tengo que el armado vertical necesario consiste en barras de 1 pulgada cada 15 centímetros. Entonces, mi armado vertical, este lado izquierdo, será barras de 1 pulgada cada 15 centímetros. El armado horizontal tengo que será barras de 3/8 cada 10 centímetros. Para el lado izquierdo. Para el lado derecho, tengo prácticamente el mismo refuerzo. Refuerzo vertical, diámetro de 1 pulgada cada 15 centímetros y diámetro o armado horizontal, diámetro de 3/8 cada 10 centímetros. Entonces para este también tengo el mismo refuerzo. Caso de muros, el programa
Generalmente trabaja con un refuerzo simétrico si es posible. Perdón por el dibujo. Entonces también será este refuerzo vertical de barras de 1 pulgada cada 15 centímetros. Y el refuerzo horizontal, barras de 3 octavos cada 10 centímetros. Adicionalmente a este refuerzo horizontal y vertical, el programa también calcula un armado transversal que me indica que son ramas de 3 octavos separadas horizontalmente 30 centímetros y verticalmente 20 centímetros. Entonces el programa exige una rama de esta forma, que ate de esta manera dos barras separadas horizontalmente 30 centímetros y en dirección vertical 20 centímetros. Entonces si hago acá un dibujo del refuerzo en elevación, tengo mi muro, aquí tengo la base del muro, tengo refuerzo vertical, barras de 1 pulgada cada 15 centímetros. Que serán barras de 1 pulgada cada 15 y el refuerzo horizontal barras de 3 octavos cada 10. Y el refuerzo transversal será en dirección vertical cada 20. O sea, tengo separado horizontalmente cada 30 y verticalmente cada 20. Entonces, este es el refuerzo calculado por programa. Nosotros lo podemos editar. Pueden cambiar acá el diámetro, digamos, 1 pulgada, 25 milímetros, etc. Pero este es el que programa por el cálculo propone. También en la parte inferior tenemos, muy importante, esta casilla que indica factor de cumplimiento. Esta casilla indica que con este refuerzo propuesto por el programa, que acabamos de mencionar, se cubre del área total de este muro, esta área que tenemos sombreada con un color cian o celeste, el 100%. Entonces con este refuerzo propuesto se cubren el 100% de los esfuerzos en toda esta área de muro. ¿No? ¿Qué pasa si seleccionamos un nivel superior? Acá tenemos otro refuerzo, disminuye un poco, acá será vertical, barras de 1 pulgada cada 20 centímetros, horizontal, barras de media cada 20. Entonces, con este refuerzo propuesto, en toda esta área de muro, se cubre el 91.4% de esta área, de los esfuerzos de este muro, con este refuerzo. Entonces, aún así tenemos puntos acá de color rojo, que son segmentos del muro que no se cubren con este refuerzo propuesto. El programa nos indica que no es necesario que se cumpla el factor de cumplimiento al 100%, sino que para muros podemos utilizar el 90%. Entonces no nos muestra ningún mensaje de error si tenemos un factor del 91.4. Entonces con este refuerzo se cubre el 91.4% de los esfuerzos o del área de este muro Si a modo de ejemplo aumentamos el refuerzo, digamos que sean barras de 1 pulgada cada 15 en esta zona, y barras horizontales cada 15 también. Entonces con ese refuerzo logramos abarcar un 96% del área del muro. Podemos ir modificando también el refuerzo en la altura. El problema que tenemos con nuestro muro de cortes, más que todo se debe a la estructuración que tenemos en nuestro edificio, ya que tenemos los muros bastante alejados del centro de
de masa y centro de rigidez. Entonces vimos en anterior clases que estos muros absorben bastante corte basal. Entonces por ende absorben bastantes esfuerzos por sismo y debido a eso tenemos un momento bastante elevado en esta dirección del muro, lo cual produce esta cantidad de refuerzo. En el caso de muros, el programa solo podemos disponer un refuerzo distribuido de forma uniforme en el muro. Aunque el ACI para muros de corte nos exige que se deben disponer elementos de borde. Estos elementos de bordes, el detallado de refuerzo es similar para el de columna. Entonces en estos elementos de borde se suele concentrar mayor cantidad de refuerzo, no tanto en la parte intermedia, ya que concentrar el refuerzo en los extremos es mucho más efectivo que concentrar un refuerzo distribuido. Hacemos de esta forma que se incremente la capacidad del muro hasta un 30%. Cuando utilizamos la opción muros generales, el programa no calcula elementos de borde. Cuando utilizamos la opción tabique, de acuerdo al idioma que tenga instalación, pantalla, un muro de corte, desde la versión 2017 de CPK, entonces la gran cantidad de refuerzos, refuerzo bastante excesivo, diámetro de 1 pulgada cada 15, debido a la estructuración que tenemos en nuestro edificio para disminuir el esfuerzo que tiene este muro y disminuir los armados. Lo que puede realizarse es disponer unos muros de corte en otras zonas, tal vez este muro disminuir un poco, o si queremos mantener toda la longitud, y adicionando otros muros de corte en estas partes, veremos que los esfuerzos disminuyen de manera considerable. Ahora veremos cómo se realiza el dimensionamiento de las fundaciones en el programa. Para esto nos dirigimos al menú, ya sea en la pestaña de resultados o en la pestaña entrada de vigas, al menú fundaciones y la opción elementos, dimensionar. Cuando seleccionamos esta opción tenemos tres opciones. Aparece una ventana flotante que nos indica que es la ventana para dimensionar fundaciones. Seleccionamos que el programa dimensione los elementos de fundación, ya sean zapatas o encepado. También que dimensionen vigas de atado o vigas cantilever si es que existen. Y este dimensionamiento se realizará desde el grupo fundación hasta la fundación. Bueno, en este proyecto solamente tenemos un nivel de fundaciones. Si tenemos varios niveles de fundaciones, entonces seleccionaremos los niveles que queremos diseñar. Y tenemos tres opciones para realizar el dimensionamiento. Tenemos la opción dimensionamiento rápido completo, dimensionamiento rápido con dimensiones mínimas y dimensionamiento iterativo. La primera, dimensionamiento rápido, calcula todas las fundaciones de una vez. La segunda, dimensionamiento con dimensiones mínimas, parte de las dimensiones que en este momento tengan las zapatas, es decir, no tantea dimensiones menores a las actuales. Y la tercera es la más completa, la que generalmente manejamos, es el dimensionamiento iterativo. Aunque demora un poco más, el programa calcula 3 veces tomando en cuenta en cada caso las rigideces de las vigas centradoras o de atado y las dimensiones de zapatas obtenidas en el cálculo anterior. Si no hay vigas centradoras, el resultado es idéntico al obtenido con dimensionamiento rápido. Si hay vigas centradoras, este resultado puede variar. Entonces seleccionaremos la opción más completa, dimensionamiento iterativo. Presionamos aceptar. Esperamos mientras el programa realice el dimensionamiento de mis fundaciones.
Como nosotros estamos efectuando un cálculo de las fundaciones utilizando la opción con vinculación exterior, entonces puede realizarse el cálculo de las fundaciones de forma separada que el resto de la estructura. Entonces, una vez que concluye el programa, el dimensionamiento nos presenta resultados en pantalla. Tenemos las dimensiones de las fundaciones. Si volvemos a la pestaña Datos Generales y la opción Datos de la fundación, el programa dimensiona las fundaciones tomando en cuenta estos parámetros. O sea, una tensión para situaciones persistentes de 2.5 kilogramos centímetro cuadrado como tensión admisible de suelo, y para situaciones accidentales o sísmicas, las normas permiten incrementar este valor en un 30%. Este debería ser 2.5 por 1.3, 3.25, pero nosotros aquí asumimos un valor de 3. Entonces, con estos datos, las dimensiones obtenidas por el programa son las que presenta en pantalla. Y al igual que en el caso de los elementos vigas, columnas, los elementos marcados o resaltados con líneas rojas significa que tienen algún problema o error de comprobación o armado. Para revisar las comprobaciones y editar los armados, nuevamente la opción Fundación, Elementos de Fundación y la opción Editar Fundación. Entonces seleccionamos la fundación que tenemos marcada con rojo, digamos esta, y el programa nos presenta la geometría de la fundación en planta, también en elevación y el respectivo armado obtenido del cálculo. Pues para esto para esta fundación de 260 por 260 por una altura de 70 centímetros, tengo un refuerzo inferior de 8 barras de 7 octavos cada 30 y un refuerzo superior de 8 barras de 7 octavos cada 30 también. En la parte superior tengo las opciones para modificar la tipología de esta fundación. Tengo seleccionada que esta es una zapata rectangular céntrica. Puedo cambiar a una zapata rectangular centrada, a una zapata cuadrada, a una zapata cuadrada piramidal o rectangular centrada piramidal. Entonces puedo modificar la tipología haciendo un clic en una de las opciones de la parte superior. Digamos, si yo quiero cambiar a una zapata cuadrada piramidal, selecciono la tipología en el icono, me dirijo a la opción dimensionamiento y indico al programa que realice un dimensionamiento completo de esta zapata. Me dice que se completó las comprobaciones. Una vez concluido el cálculo, si queremos ver el listado de comprobaciones, aún no. Entonces, si utilizo una zapata con una tipología cuadrada piramidal, tengo estas dimensiones 270 por 270, una altura total de 70, esta altura en la parte inicial 60 e incrementa 10 centímetros. Otras opciones presentes son que puedo modificar los materiales solamente para que afectan a esta zapata. Puedo cambiar el tipo de hormigón, el tipo de acero, cambiar la tensión admisible. Solamente estos cambios se aplican a esta zapata. También se puede modificar la geometría. Para eso, nuevamente cambiaremos a la tipología de zapata cuadrada. Presiono dimensionamiento, dimensionamiento completo. Se cumplen todas las comprobaciones. Quiero ver el listado de comprobaciones, aún no. Entonces, si utilizo una tipología de zapata cuadrada, tengo estas dimensiones. 270 por 270 por una altura constante de 70 centímetros. Y ese es el armado propuesto. También, como modifiqué los materiales, también puedo cambiar la geometría de mi zapata, digamos, probar con una altura diferente, 60 centímetros. Cuando realice algún cambio en la geometría o en el armado, presiono el botón comprobación y si tengo algún problema me dice que hay comprobaciones que no se pueden aceptar. Quiero ver listado, presiono que sí y me aparece el listado completo de verificación realizado por el programa para esta zapata. Tengo la referencia que es la zapata para la columna S4, las dimensiones son 270 por 270 por 60, los armados tanto en dirección X inferior, en dirección Y inferior, en dirección X superior y Y superior.
La primera comprobación será la comprobación de las tensiones sobre el terreno. Las dimensiones en planta de la fundación. Estas dimensiones dependen directamente de las cargas aplicadas y dependerán de la tensión admisible del suelo. Está en función a esos dos parámetros. De las dimensiones que tenemos en planta de las zapatas. Solamente dependerán de las cargas aplicadas y la tensión admisible. Tengo las comprobaciones de las tensiones del terreno. También el programa realiza una comprobación del vuelco de la zapata. La flexión en la zapata se refiere al cálculo del acero por flexión, el corte en la zapata, compresión oblicua en la zapata, la altura mínima recomendada por el ACEI es 21 centímetros, estamos manejando 60. También una comprobación de la longitud de anclaje que requiere nuestras barras de la columna. En la fundación aquí tenemos el problema. Acá nos indica que el mínimo es 56 y nosotros tenemos 51. Debido a este problema no cumple esta verificación. Luego podemos revisar las cuantías geométricas mínimas. Estamos por encima del mínimo de la norma 0.0018. Nosotros tenemos valores en todas las direcciones, tanto inferior como superior, de 0.0022. El diámetro mínimo de las barras será 10 milímetros como mínimo. Estamos utilizando un diámetro de 22 milímetros. La separación máxima de las barras será 30. Estamos también con 30. La separación mínima 10 centímetros para zapata. Tenemos 30. Y el cálculo de longitudes de anclaje para las barras de la zapata. Aquí que el mínimo es 94, nosotros tenemos 95 centímetros. Longitud de los ganchos me dice que es 36, nosotros tenemos 36. Y vamos explicando a detalle cada uno. El programa realiza la comprobación de las tensiones sobre el terreno de la siguiente forma. Primero, el programa verifica la tensión media en situaciones persistentes. La tensión media, el programa denomina lo siguiente. Si nosotros poseemos una zapata rectangular, en el mismo caso se aplica a cualquier tipología. Es una zapata cuadrada o una zapata con forma poligonal. Tenemos la columna. Sobre esta columna, si tenemos una carga axial, el caso más común, momento en la dirección X y un momento en la dirección Y. La presencia de la carga axial y estos momentos en esas dos direcciones produce un diagrama de tensiones en el suelo de la siguiente forma. Por este lado tendremos valores menores y las tensiones se incrementarán en esta esquina. Por este lado tendremos un valor un poco mayor, de esta manera. Entonces si denominamos a mi esquina, acá la esquina número 1, la esquina número 2, la esquina 3 y la esquina número 4. También tenemos bajo cada esquina una tensión sobre el suelo. Acá tenemos sigma 1 bajo la esquina 1, tensión 2 sobre la esquina 2, tensión 3 sobre la esquina 3 y tensión 4 bajo la esquina 4. Entonces el programa comprueba la tensión media en situaciones persistentes y en situaciones sísmicas. ¿Cómo obtiene el programa la tensión media? Lo obtiene de la siguiente forma. Entonces la tensión media es igual a la suma de las tensiones en las cuatro esquinas, tensión 1 más tensión en el punto 2, más tensión en el punto 3, más la tensión en el punto 4, saca un promedio de estas cuatro esquinas, cuatro tensiones. Este es un caso general que estoy ejemplificando, puede aplicarse si la zapata tiene 5, 4 o 3 lados. Entonces sacará un promedio y este valor debe ser menor o igual al sigma admisible del suelo, la capacidad admisible del suelo. Nosotros definimos una capacidad admisible de 2.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces la tensión media, tanto para situaciones
persistentes debe ser menor o igual a 2.5 centímetros cuadrados. En el caso de sismo, esto será igual a la tensión admisible. En el caso de sismo, que nosotros tenemos un valor de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado de tensión admisible. Entonces, para la primera comprobación, tensión media en situaciones persistentes, tenemos un máximo de 2.50 y el calculado por el programa es 1.55 aproximadamente. En el caso de sismo tenemos 3 y el calculado es aproximadamente 2 kilogramos centímetro cuadrado. Otra verificación que el programa aplica es la tensión máxima. El programa en ese caso se refiere a lo siguiente. La tensión máxima será la tensión máxima en las esquinas de la fundación. Será el valor máximo entonces de la tensión 1 o de la tensión en el punto 2 o de la tensión en el punto 3 o de la tensión en el punto 4. De ese programa, los cuatro puntos, selecciona el valor mayor y lo compara con el siguiente valor. Y este valor debe ser menor o igual a 1.25 la tensión admisible del suelo. Si multiplicamos 1.25 por 2.50 tenemos un valor de 3.125 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es el caso para cargas de viento y para cargas persistentes, o sea, cargas gravitacionales. Porque el programa incrementa la tensión admisible del suelo que nosotros tenemos definida con un valor de 2.5. Es una recomendación de la norma española, también recomendación de algunos autores como Calavera, que indican que la tensión en el suelo puede incrementarse un 25% cuando en la fundación tengamos la presencia de una carga axial y momentos, es decir, que no sea una carga concentrada, que sea una carga que tenga excentricidad. Entonces, para cargas que tienen excentricidad, como es nuestro caso. El efecto de aplicar esta carga axial al centro de la fundación y aplicar los dos momentos es el mismo efecto que tendríamos al aplicar la carga con una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Entonces, en ese caso, si tenemos cargas excéntricas, la norma española y algunos autores recomiendan que puede incrementarse la tensión admisible del suelo un 25%. Este valor obviamente nosotros lo podemos configurar o regular a través del botón por posición. Por defecto el programa asume 25%. Para el caso de cargas sísmicas el programa multiplicará el 25% de la capacidad admisible del suelo, pero en el caso de sismo. Aquí será 1.25 por 1.30, ya que la mayoría de las normas permite incrementar el 30% del valor de sigma admisible del suelo en el caso de sismo. Y si multiplicamos 1.25 por 1.30 tenemos un valor, por 2.5 tenemos el valor de 3.75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, nuevamente, este factor puede resultar un poco nuevo para algunos. Repetimos, este factor, el 25%, proviene de la norma española y también de la recomendación de algunos autores que nos permiten incrementar la tensión del suelo un 25% cuando tenemos la presencia de cargas con una excentricidad en la fundación. O sea, la distribución de tensiones en el suelo no es uniforme. Este incremento no puede aplicarse cuando tengamos el caso de una zapata y solamente una carga axial sin excentricidad. O sea, la distribución de tensiones sería de esta forma.
En este caso no puede aplicarse este incremento. Es muy importante tomar en cuenta esos parámetros utilizados por el programa para verificar las tensiones sobre el terreno. Entonces las tensiones sobre el terreno definirán las dimensiones en planta de mi fundación. La comprobación del vuelco, obviamente, si es que tengo una zapata estable o inestable, el programa lo realiza de forma automática. La flexión para diseñar el refuerzo por flexión. El corte en la zapata, el programa sí verifica el corte. Tanto en zapatas tenemos dos tipos de corte. Un corte unidireccional o cortante como viga y el corte bidireccional o punzonamiento. El corte unidireccional el programa verificará a una distancia de a partir de la cara de la columna. Esta será la sección crítica para verificar el cortante unidireccional. En un caso de la norma 6. Y para verificar el punzonamiento, el perímetro crítico de punzonamiento será ubicado a una distancia de medios a partir de la cara de la columna. Entonces, determinar la altura de la zapata una vez que tenemos definidas las dimensiones en planta. La altura de la zapata se encuentra en función del cortante unidireccional, un cortante como viga, que el programa también lo verifica, el cortante bidireccional o el punzonamiento, y también está en función a la longitud de anclaje del refuerzo de la columna. Entonces, esos tres parámetros nos sirven para determinar la altura de mi zapata o fundación. Entonces tengo la fundación, tengo acá que llegan el refuerzo de la columna. Entonces debo calcular también una longitud de anclaje para este refuerzo. Entonces la altura de mi zapata debe ser tal que cumpla estos tres puntos: corte unidireccional, punzonamiento o longitud de anclaje de refuerzo de la columna. Tenemos la verificación por cortante unidireccional que cumple en ambas direcciones, compresión oblicua en la zapata, es decir, en situaciones persistentes, punzonamiento, situaciones accidentales tenemos también que cumple, la altura mínima por norma también cumple. El problema será espacio para anclar, arranques de fundación, el calculado es 56 centímetros y con la altura que tenemos definida tenemos 51 centímetros. Entonces, revisando ese parámetro, lo que sugiere el programa es incrementar la altura de la fundación, por lo menos 5 centímetros para llegar al mínimo requerido de 56. Bueno, el resto será cuantías geométricas, separación de barras que ya revisamos, longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje se refiere a la longitud de anclaje de las barras. A partir de la cara de la columna se obtiene una longitud de anclaje para el refuerzo de la zapata. Entonces, si esta longitud de anclaje es mayor a la dimensión de la zapata, esta dimensión, entonces el programa dispone que se anclen como ganchos. Pueden ser ganchos con patillas a 90 grados o pueden ser con ganchos doblados a 180 grados. Y toda esta información la tenemos en los dos últimos puntos: cálculo de longitud de anclaje y longitud mínima de los ganchos.
Entonces se puede cambiaremos la altura de la zapata a 65, nuevamente comprobación, y con una altura de 65 sí tenemos que se cumplen todas las comprobaciones. Cerramos esta ventana. Tal como modificamos la geometría, podemos modificar el armado presionando el botón armado. Y aquí se puede modificar el armado de la parrilla inferior o refuerzo inferior, que el programa llama este refuerzo inferior. Se puede añadir un refuerzo superior, aunque en algunos casos no se requiera. Entonces podemos cambiar que el refuerzo inferior no sean barras de 7 octavos, no es un diámetro muy comercial, pueden ser barras de 3/4. Y disminuir la separación, digamos, cada 20 centímetros. En dirección Y, de la misma forma, barra de 3/4 cada 20 centímetros. Podemos quitar ganchos si queremos. Si quitamos los ganchos, entonces tenemos las barras dispuestas de forma recta. Retornamos a armado, o podemos añadir un gancho final o un gancho inicial a ambos lados de la barra con una longitud que nosotros veamos conveniente. Si cambiamos de pestaña, se pueden modificar también los diámetros y la separación del refuerzo o parrilla superior. Ya podemos seleccionar que sean barras de 5 octavos cada 20 centímetros también. Que estas barras también poseen un gancho, activamos la opción que tengan gancho inicial y gancho final. Este gancho que no sean toda la altura de la zapata, sino una longitud que nosotros dispongamos. Debemos tener un valor de 40 centímetros también. Entonces presionamos aceptar y se modifica de forma automática el refuerzo de acuerdo a las nuevas definiciones realizadas a través de la opción de armado. Entonces con este armado podemos proponer al programa que realice la comprobación. Me indica que hay comprobaciones que no se cumplen, si quiero ver el listado, y reviso cuáles son las comprobaciones que no cumplen o verifiquen. Que me indica que no tengo, automáticamente se marcan o resaltan de color rojo las comprobaciones que no se cumplen. Tengo aquí la cuantía geométrica mínima, el acero superior en dirección Y, tengo un valor de 0.0015 y lo que me exige la norma es un 0.0018. En el caso de zapatas, este valor será discutible, ya que si disponemos un valor mínimo en el refuerzo inferior, el refuerzo superior no necesariamente debe regirse a este valor mínimo. Algunos nos recomiendan que cuando tengamos zapatas con alturas mayores o igual a 60 centímetros, el refuerzo superior obviamente debe ser de acuerdo al cálculo si es que necesita. Si es que no requiere un refuerzo superior por cálculo, debe ser por lo menos el 30% del refuerzo inferior. Mayor o igual al 30% del refuerzo inferior. Presionamos aceptar. Salimos de esta opción. Nuevamente el programa marcará de color rojo si es que existe una comprobación que no cumple. Y podemos ir revisando el resto de zapatas que tenemos, ir modificando tanto la geometría o la tipología de la zapata, modificando el armado, revisando las comprobaciones. ¿Qué sucede ahora si verificamos la fundación que tenemos para el muro? A simple vista vemos que es una fundación con dimensiones bastante elevadas. Tenemos 10 metros en esta dirección X y en dirección Y 7.10 y una altura de 170 centímetros. Presionamos comprobación. Revisando el listado. Acá tenemos el problema que la tensión máxima en situaciones sísmicas tenemos un valor de 5 kilogramos 5.20 y el máximo es 3.75.
Entonces, aún con estas dimensiones tenemos el problema de que no se cumplen las dimensiones, las tensiones admisibles en el suelo. Lo que se puede hacer para solucionar esta dimensión, bueno, el problema, recuerden que vimos que el refuerzo del muro era bastante elevado, es por el esfuerzo que absorbe este muro, tiene un momento muy grande en esta dirección producido por el sismo en dirección X. Este momento es obviamente en ambas direcciones. Entonces, este momento es lo que produce la dimensión excesiva de la zapata. Un método para controlar esto puede ser disponer cada una viga cantilever que ate esta fundación, una viga cantilever también en esta dirección. Probaremos esa alternativa, borramos esta zapata, borramos también estas vigas, nuevamente fundación, elemento de fundación, nueva fundación, aceptar sobre este muro, fundación, viga cantilever y viga de atado, nueva viga, y que sea una viga cantilever, o sea, una viga que pueda absorber momentos para equilibrar la fundación. Fijamos que esta viga vaya en esta posición, acá también, y acá. Para dimensionar la fundación, nuevamente menú fundación, elemento de fundación, no es necesario dimensionar todas las fundaciones. Con la opción editar, seleccionamos solamente la fundación que queremos verificar y presionamos la opción dimensionamiento. Completo y aceptar. Bueno, vemos que tenemos la misma dimensión, aceptar. Creo que el programa no está considerando aún el aporte de esta viga. Nuevamente definimos la fundación. También en la parte inferior aplicaremos el mismo criterio. Borramos estas dos vigas, borramos esta viga, fundación, elemento de fundación, un nuevo elemento de fundación sobre el muro, generamos nuestras vigas cantilever, vigas de atado, una viga entre esta columna y el muro, una viga entre la columna y el muro, aquí otra viga cantilever, una viga que tome momentos y equilibre la fundación, ya que las vigas de atado no cumplen ese propósito. Entonces dimensionaremos toda la fundación. La opción fundación, dimensionar, el dimensionamiento iterativo. Lo que esperamos es que colocando estas vigas cantilever, reducir la dimensión de la fundación del muro. Esperamos unos segundos mientras el programa realiza el cálculo o el dimensionamiento de toda la fundación. Tenemos una ventana de incidencias indicándome que hay solape entre las fundaciones. Bueno, la respuesta del programa sigue siendo la misma, tenemos la misma fundación, solamente que disponiendo estas vigas incrementa acá el tamaño de mis zapatas conectadas a través de esta viga cantilever. Habría que buscar otras soluciones como disminuir el tamaño de esta fundación. Como mencionaba, una solución muy práctica sería disponer muros de corte en otra posición para tratar de disminuir los esfuerzos que llegan a este muro. La fundación, elemento de fundación, borraremos las fundaciones. Acá podemos borrar también las vigas. Si queremos generar nosotros una fundación combinada, digamos, estas tres columnas, o este muro con estas dos columnas, nos dirigimos a fundación, elemento de fundación, nueva fundación, y aquí seleccionaremos la opción
elemento de múltiples columnas. Hacemos un clic sobre esta opción, aceptar. Digamos, si queremos hacer una zapata combinada entre esas dos columnas, hacemos un clic sobre la primera columna, esa se marca de un color amarillo, clic sobre la segunda columna, clic derecho sobre pantalla y con el cursor inteligente definimos la tipología de esa zapata combinada, que puede ser centrada, de minería a un lado o también una zapata de esquina. Seleccionamos que es una zapata centrada. Y para su cálculo editar, seleccionamos la fundación que toma estas dos columnas, presionamos dimensionamiento incompleto. Y tenemos las dimensiones, que con estas dimensiones se cumplen todas las comprobaciones utilizando una zapata combinada para estas dos columnas. No solamente podemos hacer una zapata combinada con dos columnas, también podemos utilizar un muro, nuevamente nueva fundación, múltiples columnas, hacemos clic sobre una columna, clic sobre la segunda, clic sobre el muro, clic derecho sobre pantalla y definimos la tipología de esa zapata combinada, que será de esta forma. Hacemos editar, editamos la zapata y que el programa realice un dimensionamiento completo de esta fundación. Bueno, agrupando estas dos zapatas con el muro, disminuye de forma drástica la dimensión. Tal vez puede ser una solución que podríamos adoptar para evitar también el solape de esos elementos. Cuando se define una zapata combinada en fundación, elemento de fundación, y editar para modificar la geometría de esta zapata, presionamos también el botón geometría. En este caso, la geometría se modifica a partir de un centro calculado por el programa. Ese centro es definido por los elementos verticales, ya sean las columnas o el muro. Entonces, esta ventana me indica que el centro se encuentra en dirección X. Obviamente tenemos a la mitad de este ancho. En dirección Y tenemos ubicado una coordenada a partir del borde de mi fundación de 3.577 centímetros. Entonces referencia en base al centro de los elementos verticales. Aquí puede modificar si ustedes requieren incrementar la dimensión a un lado o a este lado. Tenemos varias opciones. Lo aconsejable en una estructura será definir, al igual que tenemos definido columnas tipo para columnas similares en cuanto a geometría y armado, también podemos definir zapatas tipo. Como tenemos nuestra estructura simétrica, podemos utilizar, digamos, esta tipología de zapatas 270 por 270 por 70 centímetros. Para eso tenemos la opción igualar. Una vez que verificamos las comprobaciones, editamos la armadura o refuerzo de esta zapata y queremos copiar o asumir esas características en otras zapatas diferentes, seleccionamos la opción igualar, seleccionamos la zapata que queremos copiar y queremos copiar esa zapata, digamos, a esta zapata que tenemos una dimensión 265 por 265 cercana a la 270 por 270. También hacemos un clic sobre esta, podemos arrastrar esta dimensión, vamos a esta zapata también, a esta otra zapata, y así a las zapatas que queremos que sean iguales a esta zapata inicial. Entonces lo aconsejable es definir también
zapatas tipo para simplificar la ejecución en obra, simplificar también la cantidad de planos que podemos generar. ¿Y qué sucede si queremos adoptar otro tipo de fundación? Puede ser fundación profunda a través de cabezales o encepados de pilotes. Podemos eliminar las fundaciones que tenemos planteadas superficiales. Nos dirigimos al menú fundación, elemento de fundación, nuevo elemento. Y aquí seleccionaremos elemento de una sola columna para los encepados o cabezales para estas columnas. Hacemos un clic en esta opción que dice cabezal de pilote y seleccionamos el tipo. Tenemos diferentes tipos que abarcan desde cabezal para un pilote, para 2 pilotes, para 3 pilotes, para 4, para 3 pilotes en forma lineal, un cabezal rectangular para diferente número de pilotes, un cabezal rectangular para 5 pilotes, un cabezal pentagonal de 5 pilotes y hasta un cabezal hexagonal de 7 pilotes. Entonces digamos queremos iniciar con un cabezal de 3 pilotes. Y para definir necesariamente este cabezal se activa una opción en la parte inferior que nos indica que debemos definir un pilote. Hacemos clic, selección de pilotes, si no tenemos creado ninguno, añadimos o creamos un nuevo elemento. Esto será entonces un pilote. Como ejemplo asumiremos un pilote de diámetro 40 centímetros, que son diámetros habituales manejados en edificación. Es un pilote de hormigón circular con un diámetro de 40 centímetros o 400 milímetros. Y los datos, estos usualmente obtenidos a través del estudio de suelo, nos brindan la capacidad portante del pilote para situaciones persistentes. Asumimos un valor de 40 toneladas para este pilote de 40 centímetros. Y para situaciones sísmicas y accidentales, este valor se puede incrementar también cierto porcentaje, usualmente también es el 30%, o sea, 40 por 1.3. Será 52 toneladas. Vamos a asumir 50. La separación mínima entre ejes se refiere a la separación que nosotros tenemos entre pilote y pilote. Ya sea un cabezal de 4 pilotes, esta separación mínima entre eje y eje debe ser mayor o igual a 3 veces el diámetro del pilote. Eso es lo recomendable. Aunque algunos proponen un valor de 2.5, será mejor asumir un valor de 3 veces el diámetro del pilote. Cuando asumimos una separación mayor o igual a 3 veces el diámetro del pilote, tampoco debemos preocuparnos por reducir la capacidad portante del pilote debido a la presencia de múltiples pilotes. Entonces la separación mínima que adoptaremos será 3 veces el diámetro del pilote, será 3 por 40 centímetros, será 1200 milímetros o 1.2 metros. Presionamos aceptar. Retornamos a la opción selección de pilote y también tenemos otros parámetros. Tenemos acá una casilla que no me indica la penetración. Si quiero saber en qué consiste este valor, presiono la opción ayuda, hago un clic sobre este valor y me dice, se recomienda que la penetración del pilote en el cabezal esté entre 10 y 15 centímetros. Entonces si tenemos nuestro cabezal de pilote, entonces el pilote de concreto debe ingresar por lo menos una distancia mayor o igual a 10 centímetros dentro del cabezal. Esto más que todo con el tema de asegurar un empotramiento del pilote, asegurar que no existan deslizamientos tampoco entre el pilote y el cabezal, más que todo por esos temas viene esta recomendación. Y nuevamente la separación entre eje de pilotes, aquí colocamos que sea 1.20. Aceptar y comenzamos a introducir
nuestro cabezal de 3 pilotes. Podemos comenzar haciendo un clic sobre esta columna, haciendo otro clic sobre esta columna. Si queremos cambiar la tipología del cabezal, clic derecho sobre pantalla, seleccionamos el tipo. Si queremos introducir un cabezal de 4 pilotes, tal vez sea necesario en las columnas en las que tenemos mayor carga axial. Son estas. Pero clic derecho, la selección de tipo, tal vez 3 pilotes para estas columnas. Clic derecho para introducir la fundación o el cabezal para el muro. Uno acá se complica un poco, seleccionaremos el tipo, que sea un tipo cabezal rectangular con el número de pilotes que nosotros podemos definir en pantalla. Hacemos un clic de esta forma. Acá otro clic sobre el muro. Presionamos editar y editamos el número de pilotes que tenemos sobre nuestra fundación para el muro. Quisiera geometría, el vuelo, la altura del encepado, el vuelo en dirección X, que es esta distancia, el vuelo en dirección Y. Lo que queremos modificar acá es la separación de pilotes, no me permite modificar. Para cambiar el número de pilotes, presionamos la opción pilotes y seleccionamos que en dirección X solamente podemos utilizar 3 filas de pilotes con la separación 1.20 y en dirección Y incrementaremos el número de filas. La longitud total de mi muro es 5.5 metros aproximadamente, entonces tal vez utilizar 4 filas, perdón, no, en dirección X 4, en dirección Y 3 filas solamente. Piloto retorno, puedo cambiar la separación en dirección Y, puedo incrementar el valor que no sea 1.20, sino incrementar a 1.50. Mientras más alejados tengan los pilotes en esta dirección Y, ya que sé que tengo un momento grande en esta dirección X, debido a la rigidez que posee el muro en esa dirección, entonces debo incrementar la separación de los pilotos en esa dirección, incrementando 2 metros. Y así, y geometría, calculo que el vuelo en dirección X sea menor. El vuelo se refiere a la distancia entre el pilote y el borde del encefado. Este vuelo debe ser mayor o igual a 25 centímetros, lo recomendable. No es necesario utilizar un valor tan excesivo de unos 70, podemos utilizar acá 30 centímetros en ambas direcciones. Si yo quiero verificar o comprobar la geometría del pilote con esta distribución de pilotes y esta altura propuesta, presiono el botón comprobación. Y revisando, en el caso de pilotes la comprobación es bastante extensa. Voy revisando que tengo acá un problema del cortante de la zapata. El espaciamiento de los pilotes tengo mayor o igual a 1.20, no hay ningún problema. Las dimensiones del pilote mínimo será diámetro 20 centímetros, estamos manejando 40. El recubrimiento, el espaciamiento de las barras, el refuerzo por retracción o temperatura. Tenemos la verificación ángulo entre los ejes de los puntales y tensores, que no cumple. La resistencia de los tensores tampoco cumple. La resistencia de los puntales tampoco. Tenemos varias comprobaciones que no cumplen. La capacidad de los pilotes de última comprobación, tenemos que se encuentran algunos pilotes traccionados. El programa no permite que los soportes soporten tracción, entonces aquí nos muestra un error de comprobación. Entonces será bastante complicado definir una fundación en base a encepados para nuestro
Entonces aquí incrementando a 6 con un valor de 1,20. A ver, podemos probar nuevamente comprobación y revisar las comprobaciones que no se cumplen en mi zapata. Este será un proceso iterativo. Para elementos complejos como este muro, el programa no realiza el dimensionamiento, sino que debemos ir proponiendo nosotros dimensiones y realizando la comprobación pertinente. En cambio, para el resto de elementos, si presionamos en el menú Fundación, Dimensionar, dimensionamiento iterativo, para que realice dimensionamiento de toda la fundación. Entonces, una vez que concluye el dimensionamiento, remarcará los elementos que tienen algún problema de comprobación con un color rojo. Retorno al menú Fundación, elemento de fundación, editar y revisaré, digamos, este encepado. Este encepado tengo aquí la geometría propuesta, la altura de 1,15, solamente tengo un armado inferior y veo la comprobación efectuada. Entonces, de forma detallada tengo las comprobaciones sobre este encepado. Reviso que la longitud del desarrollo de las barras cumple, ángulo entre los ejes de los puntales y tensores también cumple, resistencia de los tensores también cumple. Acá tengo un problema con la resistencia de los puntales. El programa realiza el diseño de encepados utilizando el método de bilas y tirantes. Si presionan el botón Extrude 3D, tenemos que este es un módulo desarrollado como parte del proyecto de investigación y desarrollo de una metodología general de cálculo para análisis 3D de regiones D, son regiones de discontinuidad en elementos de hormigón armado, y su aplicación informática al cálculo de encepado de cimentación. Este programa ha sido desarrollado por la Unión Europea, la Universidad Politécnica de Valencia, el CDTI y CIPECA. Entonces nos permite el programa observar los diferentes modelos de bielas y tirantes efectuados para cada combinación de carga. Y la comprobación, como pueden darse cuenta, es bastante detallada. ¿Qué sucede si tenemos alguna comprobación en cuanto a la longitud y desarrollo de la barra? Entonces debemos incrementar el gancho si tienen algún problema en este punto. Si tienen algún problema entre el ángulo entre los ejes de los puntales y tensores, tenemos algunas soluciones como incrementar el espesor del encepado. También puede incrementarse la separación de pilas, etc. Puede jugar con ambos parámetros. Cuando tenemos un problema de resistencia del tensor, los tensores son estas líneas de color azul. Entonces, si tenemos problemas con resistencia del tensor, podemos incrementar la altura del encepado. Es un parámetro que puede influir en este punto, que no es tan primordial, o podemos incrementar el refuerzo inferior o el refuerzo de los tensores. Resistencia del puntal, para incrementar la resistencia del puntal que se encuentra con presión del modelo de bielas y tirantes, la solución más efectiva será incrementar la altura del encepado. Tenemos una relación de 1,08, esto debe ser menor o igual a 1. Y tenemos otra comprobación tampoco que se cumple, es la comprobación de capacidad admisible del pilote. Para situaciones persistentes tenemos que nuestro pilote soporta 40 toneladas fuerza y tenemos en este momento con 4 pilotes que uno de los pilotes más desfavorables soporta 48 toneladas, entonces no cumple. Salimos de esta herramienta. Lo que haremos es incrementar el número de pilotes con las opciones que tenemos en la parte superior. Cambiamos un cabezal rectangular con 5 pilotes, la tipología, presionamos dimensionamiento y dimensionamiento completo. Con estas dimensiones veremos que hay comprobaciones que no se cumplen y les vamos revisando paso a paso. El programa, cuando diseñamos encepados,
usualmente el dimensionamiento que realiza no es completo, entonces debemos ir haciendo prueba y error para cada elemento. Acá el parámetro será la capacidad admisible, pero en las situaciones sísmicas. Pero en cuanto a armado y dimensiones de piloto, tenemos que se cumplen todas las comprobaciones. ¿Cómo realiza el armado el programa del encepado? Algunas normas de autores recomiendan que sí, el encepado debe tener un refuerzo superior, y este refuerzo superior debe ser un porcentaje del inferior. Se proponen 25 o 30% del inferior. Entonces, el refuerzo inferior, que es el refuerzo primordial en el cual actúan los tensores de mi modelo de bielas y tirantes, se compone de dos refuerzos. Tenemos un refuerzo inferior dispuesto en forma de malla por el programa. Este refuerzo usualmente es el área mínima para este espesor de encepado. Sobre este refuerzo, o esta malla inferior, que es el refuerzo mínimo, tenemos el refuerzo que el programa llama refuerzo en forma de viga. Este refuerzo en forma de viga siempre va en dirección de los tensores que tengo en el modelo. Acá tengo para el modelo de un encepado a 5 pilotes, mis tensores son de esta forma. Entonces mi refuerzo en forma de viga irá en ese sentido también. Horizontal, vertical y también un refuerzo diagonal. Igual que en el caso de Zapata, nosotros podemos modificar la geometría del encepado. En cuanto al encepado, solamente podemos incrementar el vuelo, que será la distancia desde el borde del pilote hasta el borde del encepado, y modificar la altura del encepado. El armado, podemos modificar el armado inferior, podemos incluir un armado superior, un armado perimetral. Ese armado perimetral se refiere al armado que aparece en esta zona. En caso de encepados, también se recomienda que este armado creo que debe ser por lo menos el 10% del refuerzo inferior. También se puede modificar el armado de la viga paralela en dirección X, este refuerzo para el tensor en dirección X, para el tensor en dirección Y, viga paralela en Y, también para el refuerzo viga diagonal. Y por último, también se puede incluir un refuerzo perimetral. Bueno, ya vimos esto. En los refuerzos de las vigas se puede incluir unos estribos, que rara vez suelen disponerse. Es un poco complejo su colocación, pero cuando se tienen fuerzas cortantes elevadas en el encepado, puede colocarse un estribo horizontal o un estribo vertical. Podemos ir revisando otros elementos. Aquí el cabezal de 3 pilotes, las comprobaciones que no se cumplen, y revisando paso a paso qué comprobaciones no se verifican o cumplen. Acá tenemos resistencia a los tensores, entonces aquí debemos incrementar el refuerzo del tensor, el refuerzo que el programa llama refuerzo en viga. Puntales a tracción tampoco cumple, entonces incrementar el espesor del encepado. Capacidad admisible del pilote no cumple porque tenemos, dice, algunos pilotos que se encuentran en tracción. Pues cómo podemos controlar que los pilotes no se encuentren en tracción. Podemos colocar una viga cantilever para equilibrar esta fundación. Luego cambiamos, digamos, de tipología. Podemos igualar esta zapata de 5 pilotes desde encepado a estas columnas. Podemos ir igualando. Y editamos esta, que cambiamos la tipología a 4 pilotes. Dimensionamiento, que compruebe todas las comprobaciones. Y también igualamos este encepado de 4 pilotes a los que tenemos 3 pilotes. Porque al parecer con 3 pilotes no cumple la mayoría. Entonces, si tengo pilotes traccionados a algún encepado, me indica que tengo algún momento o carga bastante elevada, lo que produce compresión en este pilote,
y tracción en este pilote. Entonces, para equilibrar esto, retornamos al menú fundación, vigas cantilever, y sin necesariamente debo disponer una viga cantilever que absorba el momento y el equilibrante. En el caso de carga sísmica, sí, tal vez sea necesario atar todas mis encepados con vigas cantilever. Cuando utilice encepados de un piloto o dos pilotes y tenga acciones laterales en mi edificio, también debo disponer una viga cantilever. Ya que si tengo un encepado de un pilote, tengo unas cargas horizontales importantes como sismo viento, este encepado no es estable en esas dos direcciones, entonces deberé colocar vigas cantilever en ambas direcciones para estabilizar, darle estabilidad a ese encepado. Cuando tenga un encepado de dos pilotes, uno en esta dirección tengo equilibrio, en esta dirección tendré una inestabilidad, entonces debo colocar una viga cantilever en esta dirección. Retorno a fundación y que el programa realice un dimensionamiento iterativo de los encepados con esta viga cantilever.